y vamos a continuar con nuestra serie del libro de Santiago. ¿Cómo se llama nuestra serie? Viviendo la fe. Y la semana pasada estuvimos estudiando el tema del poder de la lengua. ¿Sí? Nuestro pastor Saúl nos estuvo enseñando acerca del capítulo 3, los primeros 12 versículos, donde aprendimos que el poder de la lengua, o más bien la lengua, es un miembro tan pequeño que puede incendiar un gran bosque, ¿verdad? Así que estos temas de los que nos habla Santiago no son temas difíciles, son temas dificilísimos. ¿Por qué? Porque es bien difícil controlar nuestra lengua y controlar nuestro comportamiento y nuestra actitud. Ser un cristiano de verdad es muy difícil, pero con ayuda de Dios y del Espíritu Santo podemos lograrlo, amén. Lo invito a que vaya a Santiago capítulo 3 y vamos a continuar la segunda parte de este capítulo. Así que hoy estaremos enfocados en el versículo 13 al versículo 18. Es muy cortito, así que será breve, no desespere y terminamos muy rápido. Versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ayúdenme a leer el último versículo, el 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que sea Dios el que hable esta mañana. Amén. Y bueno, estamos en Santiago versículo 13 del capítulo 3 y hoy vamos a ver dos tipos de sabiduría. Así se llama el tema del día de hoy, dos tipos de sabiduría. Así que si usted tiene allí su libreta, si usted está anotando, yo le sugiero que en sus notas divida la sabiduría que no es de Dios y la sabiduría que es de Dios. Hoy vamos a estar viendo dos tipos de sabiduría. Santiago nos va a hablar acerca de cómo debemos de madurar. Nuestra fe debe de madurar y nuestra serie se llama Viviendo la Fe. Entonces, Santiago, fíjese que inicia de una forma muy peculiar. Inicia haciendo una pregunta y no es cualquier tipo de pregunta, es una pregunta, yo diría, incómoda, de esas preguntas que a veces nos hacen que de verdad sí hasta nos podemos molestar, ¿no? O sea, de esas preguntas que a veces pues, no nos gustan, honestamente. No sé, por ejemplo, cuando nos preguntan nuestra edad, ¿no? Como que no es tan agradable, ¿verdad? O cuando nos preguntan nuestro peso o cuánto ganamos, ¿no? Son preguntas que la verdad dices, ¿qué onda? Pero aquí estamos viendo al hermano Santiago, al hermano Santi, para los chavos, ¿sí? El hermano de Jesús, el hermano Santiago, está haciendo una pregunta y así inicia el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y antes de continuar, me gustaría que comprendiéramos a quién le está haciendo esta pregunta. ¿A quién le hace esta pregunta Santiago? Se la hace a los cristianos. Recordemos que Santiago le está escribiendo y le está predicando a los judíos que están dispersos por diferentes partes del mundo. Entonces, esta carta Santiago la escribe para los cristianos. Y decir cristiano a lo mejor es muy poco, porque pues, cristianos cualquiera ya se puede llamar cristiano. Más bien para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo aquel que es hijo de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, esta pregunta es para ti y es para mí. Esta pregunta Santiago también te la hace a ti y también me la está haciendo a mí. Y está preguntando, ¿quién de casa de oración es sabio? ¿Quién de casa de oración es sabio y quién de casa de oración es entendido?
Y a lo mejor me vas a preguntar, oye José Luis, y tengo que contestar la pregunta, dar un paso al frente, levantar la mano, ¿qué tengo que hacer? No, espere, vamos a ir parte por parte. Primero me gustaría que definamos qué es ser sabio. ¿Qué es ser sabio? Mi Biblia dice que ser sabio es una persona que domina sus pasiones. El diccionario Oxford dice que es una persona que posee conocimientos y habilidades que los obtuvo, que los adquirió a base del estudio. Esa es una persona sabia. ¿Y entendido? ¿Qué es entendido? Mi Biblia dice que es una persona inteligente, ¿sí? Lo podemos leer en Proverbios, pero ¿qué dice el diccionario Oxford? Dice que es una expresión que se usa para denotar a una persona que ha entendido o que ha comprendido algo. Entonces nosotros podemos tener muchos conocimientos y habilidades y no comprender esos conocimientos, pero una persona sabia y entendida es una persona que, aparte que tiene los conocimientos y habilidades, comprende esos conocimientos y esas habilidades y las lleva a la práctica. Un ejemplo muy básico es que cuando salimos de la universidad tenemos muchos conocimientos, pero no hemos entendido esos conocimientos, que cuando nos ponen a la práctica no sabemos qué hacer. Yo creo o considero que de los que estamos aquí en casa de oración hay mucha gente sabia. Hay mucha gente sabia y lo mismo pasaba en esa época. Por eso la pregunta de Santiago es, ¿quién de los que estamos aquí es sabio y entendido? ¿Por qué? Porque si recordamos, en la época en la que está escribiendo Santiago esta carta, se la está dirigiendo a los judíos, y en la cultura judía la sabiduría es algo muy importante, el estudio es algo muy importante, el tener conocimientos es algo muy importante, inclusive en la actualidad para los judíos es algo muy importante. Yo no sé si usted conozca algún judío, pero los judíos estudian mucho, tienen que estudiar la Torá y desde pequeños les inculcan a los niños que tienen que estudiar. En México el estudio es un derecho. El estudiar es un derecho. Yo no sé en Estados Unidos y en otros países, pero en Israel es una obligación. No es un derecho, es una obligación. Entonces, tener conocimientos y tener entendimiento es algo común en los judíos. Y en muchos cristianos hoy en la actualidad también tenemos conocimientos, tenemos las habilidades y los principios de Cristo. Pero Santiago quiere ir más allá de solamente tener conocimientos adquiridos mediante el estudio. Quiere ir más allá, inclusive algunos presumimos de estudio. Yo no sé, cuando vemos las redes sociales de los demás o cuando vemos el currículum de alguien, vemos, estudió en Harvard, licenciado en, no sé, en lo que sea, ¿no? O ingeniero. Y inclusive dentro de la iglesia también hay personas que han estudiado en algún instituto bíblico y presumimos esa parte, ¿no? Porque nos sentimos orgullosos de que Dios nos haya dado la oportunidad de poder estudiar, pero Santiago quiere ir más allá, quiere ir más allá, y vamos a ver a qué se refiere Santiago con esta pregunta. En la segunda parte del versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí es donde, ahora sí, donde viene lo bueno. Aquí es donde viene lo bueno, porque Santiago está diciendo que aparte de tener conocimientos y de haber entendido esos conocimientos, Dios quiere que los pongamos en práctica. Y recordemos que cuando vimos el capítulo 1, hacedores en la palabra, entendimos que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores, ¿sí? Y aquí Santiago está reafirmando que la sabiduría no solamente es tener conocimiento, sino es ponerla por obra. Y aquí en la segunda parte del versículo 13 dice: muestre por la buena conducta. Las palabras y las obras tienen que ir de la mano. Eso es lo que significa. Es decir, que lo que tú dices debe de ir acorde con tu conducta. Yo no sé, ahí en su checklist que está ahorita llevando palomita tache, yo no sé si hasta aquí lleve palomita o ya lleva tache, pero Dios nos confronta esta tarde, y de verdad que todo lo que nosotros hablamos debe de ir acorde a nuestro estilo de vida. Cuando dice Santiago muestre, es una palabra en imperativo que indica una orden, y muestre es sinónimo de declarar o de manifestar. Sí, es una forma de demostrar que lo que tú estás diciendo
o de los conocimientos que tú adquiriste, los estás viviendo y lo estás poniendo en obra, ¿sí? Santiago está diciendo, si tú eres sabio, no lo digas, demuéstralo con tu conducta, porque así dice en el versículo 13, en la segunda parte del versículo 13 dice, muestre por la buena conducta, ¿sí? ¿Y qué es la conducta? ¿Qué es la conducta? Es una manera de comportarse de una persona en alguna situación determinada. Es decir, que cuando muestras tu buena conducta, estás mostrando tu buena forma de vida, ¿sí? Y no solamente dice conducta, sino buena conducta. Porque puede haber un tipo de conducta como la que hay allá afuera en el mundo, ¿sí? En lo secular. La gente allá afuera tiene una forma de conducirse, ¿sí? Ellos se conducen de una forma que para ellos es normal y está bien para ellos, ¿no? Para ellos es normal odiar, mentir, tener envidia, tener ego, inclusive robar, ¿no? Para ellos es una conducta que es hasta cierto grado normal, ¿sí? Pero aquí Santiago dice, el que es sabio y es entendido, muestre por su conducta, no, por su buena conducta, ¿sí? Entonces, yo sé que aquí en la iglesia hay gente que muestra esa buena conducta. Y se lo puedo decir porque cuando nosotros convivimos con personas que no son cristianas y que no son hijos de Dios, hasta se sienten incómodos con nosotros, porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. No sé si usted cuando ha ido a una reunión familiar o a una reunión de trabajo o a una fiesta secular, usted no se comporta como ellos. Y hasta ellos se sienten incómodos, ¿no? Hasta ellos como que se sienten raros. Algunos hasta se enojan y algunos hasta reflexionan. Entonces, eso significa que somos diferencia, ¿sí? Con el mundo. Y aquí Santiago está diciendo, quien es sabio y quien es entendido entre nosotros, muestre por su buena forma de vivir, ¿sí? Por su buena forma de conducirse. Y después dice, sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? ¿Qué son las obras? Recuerde lo que dice Santiago, que la salvación no es por obras, sino fuimos salvos para hacer buenas obras. Entonces, ¿qué es una obra? Una obra es una acción o un hecho, ¿sí? Y dice que nuestras obras en sabia mansedumbre, y la mansedumbre significa dulzura, apacibilidad, es decir, humildad. ¿Y quién es el mayor ejemplo de mansedumbre? En Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aquí Jesús es el mayor ejemplo de mansedumbre y de humildad de corazón. Entonces, cuando nosotros mostremos nuestra buena forma de vivir, nuestros hechos, lo tenemos que hacer en humildad. No tenemos que vociferarlo ni decir, es que yo hice esto y yo hice el otro y yo tengo esto y yo estudié en la University Global de teología y yo estudié esto, hice esto. Tenemos que ser humildes, dice, obras en sabia mansedumbre. Yo no sé usted cómo se sentiría vivir en una casa donde se vocifera todo. Es que pues, yo doy dinero, es que yo hice esto, es que yo compré el sillón, es que es incómodo. Por eso Santiago dice que mostremos por nuestra buena forma de vivir, pero con humildad. Fíjese que en el versículo 14 lo que nos habla es de que nosotros por el simple hecho de ser humanos tenemos ya una conducta contraria a la sabiduría de Dios. Sí, nuestra humanidad pecaminosa ya por default tiene una conducta que va contraria a la sabiduría de Dios. Y en el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, quiero decirle que estas tres conductas nos caracterizan por el simple hecho de ser seres humanos, ¿sí? Es nuestra naturaleza de pecado y debemos de estar conscientes que va a ser una lucha de toda la vida. La semana pasada que estudiábamos el poder de la lengua, el pastor nos enseñaba a través de las escrituras que no hay algo aquí terrenalmente que pueda controlar esa lengua. Solamente hay una forma de controlar esa lengua. ¿Cómo? Dios, con la sabiduría de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo con el que ya nacemos, es parte de nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Aquí estas tres conductas que nos muestra el versículo 14 son cosas
con las que llevamos a luchar toda la vida. Y si tú justificas estas 3 cualidades o estas 3 conductas, dice aquí, mientes contra la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Dios. Dios es la verdad. Entonces estás mintiendo contra Dios, ¿sí? Y aquí dice, pero si tenéis celos amargos. ¿Qué son los celos amargos, hermano? ¿Qué son los celos amargos, iglesia? Cuando hablamos de celos, casi siempre lo asociamos con lo que se da en una relación de pareja. Pero aquí recordemos que el contexto en el que Santiago está escribiendo esta carta lo está haciendo a los judíos, ¿sí? A los cristianos, a los judíos que están dispersos por todo el mundo. Entonces no está hablando de esos celos de pareja, de relación de pareja, está hablando de los celos o de la envidia. Esta palabra se refiere al vicio que impulsa a desarrollar los propios intereses. En pocas palabras, la envidia. Y cuando habla de amargos, hace una combinación de celos con la palabra amargo, es una envidia que te lleva a tener coraje, que te lleva a tener tristeza y que te lleva a tener amargura, ¿sí? Entonces, cuando usamos la palabra celo, la usamos en el sentido de estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Y entonces aquí Santiago dice, pero si tenéis celos amargos, entonces significa que no tienes la sabiduría de Dios. Esta clase de celos es un pecado y una característica que no debe de tener un cristiano. ¿Por qué? Porque entonces está mostrando que no tiene una sabiduría de Dios. Vamos a Gálatas 5:26, por favor. Gálatas 5:26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí la palabra nos dice que no debemos de tener envidia unos a otros. La palabra unos a otros se repite más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí nos está diciendo que no debemos envidiarnos unos a otros. En 1 Corintios 13, del 4 al 5, en sí todo el capítulo 13 nos habla acerca de qué es el amor. Pero específicamente en el versículo 4 y 5 dice que el amor no tiene envidia, ¿sí? Entonces una característica de un cristiano es que vive en amor, del amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces si tú amas, no tienes envidia. Y si tú tienes envidia, entonces no tienes amor. Y entonces no eres discípulo de Dios, porque no tienes amor, porque Dios es amor. Entonces tenemos que ir entendiendo que estar celosos indica que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña que debemos de estar contentos con lo que tenemos, porque Dios nunca nos va a desamparar ni nunca nos va a dejar. Eso lo dice Hebreos 13:5, por si lo quiera anotar. Y en Hechos 5:17 vemos ahí un ejemplo de celos. Dice que los sacerdotes, la élite religiosa de ese tiempo, sentía celos, sentía envidia por Juan y Pedro, porque ellos estaban pues predicando, y dice que incluso la sombra de Pedro sanaba enfermos, ¿sí? Y la iglesia de ese tiempo estaba creciendo porque ellos estaban predicando. Pero los sacerdotes de esa época, la élite religiosa, empezó a sentir celos a tal grado que encarcelaron a Juan y a Pedro. Y en Mateo 27:18 también vemos otro ejemplo de celos, de envidia. Allí vemos que Pilato reconoce que a Jesús lo entregaron por envidia, porque la élite religiosa de ese tiempo le tenía envidia a Jesús. Y ya definimos qué es envidia. Es cuando tenemos intereses o desarrollamos nuestros propios intereses, ¿sale? Eso es envidia. Entonces los sacerdotes no estaban desarrollando sus intereses y les estaba molestando esa situación. Y bueno, hay bastantes ejemplos de celos, pero lo que hoy quiere Dios enseñarnos a través de esto es que no debemos de envidiar a los demás, no debemos de mirar a los demás lo que tienen, su auto, su casa, su trabajo, su esposa, su ministerio, su éxito, su propósito. Todos nosotros debemos de estar conscientes y debemos de estar agradecidos de lo que Dios nos da, ¿sí? Porque lo último que debemos de desear en esta vida es vivir amargados, porque los celos amargos o la envidia es lo que nos provoca vivir amargados, vivir enojados, vivir frustrados, de decir, ¿por qué al hermano sí Dios le bendice y a mí no? Entonces debemos entender lo que Dios hoy nos está diciendo. Amén, hermanos. En la siguiente parte del versículo 14 dice, y contención en vuestro corazón. ¿Qué es la contención?
La contención también es la rebelión, es una pelea o es un conflicto. De acuerdo a la definición bíblica, la contención en el corazón tiene que ver con la rivalidad y la ambición. Recordemos lo que dice la Biblia, que el corazón es engañoso. Y la contención en el corazón es una rivalidad y es una ambición personal. La rivalidad significa querer siempre ser mejor que los demás. Es lo que significa rivalidad. Siempre tendemos a los aplausos y siempre tendemos a la aprobación. Inclusive si nos damos cuenta, las redes sociales es lo que escondemos nuestra vergüenza y tendemos a la aprobación de las personas. Yo no he visto una red social donde haya un dislike. Siempre es like, siempre es me encanta, siempre es porque lo que necesita la gente es la aprobación de los demás, es sentirse siempre mejor que los demás. Es una conducta humana que es contraria a la sabiduría de Dios. Y también contención en el corazón es ambición. ¿Y qué es la ambición? Es lo que hace una persona para sentirse grande y no le importa el bien de los demás. Es básicamente vanidad y ego. Y esta conducta humana la vemos por todos lados. Es una rivalidad, una ambición de sentirnos siempre mejores, ¿sí? Y hay bastantes ejemplos en la Biblia de rivalidad y de ambición. Una de ellas está registrada en Génesis 13:8, donde Lot y Abraham tienen una rivalidad ahí porque sus pastores se andan peleando las tierras, se andan teniendo esa contención. Y decide Abraham ser más maduro en la fe y decide mejor apartarse de Lot. Y podemos ver una serie de ejemplos, ¿no? También en la Biblia, pero es importante que entendamos qué dice Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué significa? Que las personas contenciosas no obedecen la verdad. Y esto nos da a entender que no es una sabiduría que viene de Dios, sino es una sabiduría que no es de Dios, que es contraria a Dios. Entonces, la contención, mis hermanos, iglesia, es una conducta que no es de Dios, que es contraria a Dios. Amén. Y vamos con la siguiente parte del versículo 14. Dice, no os jactéis, jactarse. Aquí Santiago está haciendo referencia a algo de alto, detén tu arrogancia, detén tu apatía. Jactancia es una actitud o una acción de vanidad y de arrogancia. Entonces prácticamente lo que está diciendo aquí Santiago, está diciendo, pero si tenéis envidia, si tenéis ambición en tu corazón y tenéis arrogancia, dice, no mintáis contra la verdad. Cuando justificamos estas tres conductas, hermanos, estamos siendo contrarios a la verdad, ¿sí? No estamos utilizando la sabiduría de Dios. Así que hay varios ejemplos también de jactancia. Por ejemplo, no sé si se recuerde a Daniel, estaba en Babilonia y ahí estaba un rey que se llamaba Nabucodonosor, y este rey en cierto momento se sintió jactancioso, ¿sí? Minimizó a los demás porque tenía muchas riquezas y tenía muchas cosas y no sabía lo que le esperaba. Terminó siendo un vagabundo, ¿sí? Terminó en la calle comiendo pues de la basura. Entonces, jactancia es minimizar a los demás, es cuando los demás no nos importan, ¿sí? En favor de nuestro propio beneficio, y debemos parar, porque aquí dice Santiago, no os jactéis. O sea, está diciendo alto, deja de ser arrogante, ¿sí? Empieza diciendo, si tenéis envidia y ambición en tu corazón, y después dice, ya no seas arrogante, ni sigas mintiendo contra la verdad, ¿sí? Y mentir contra la verdad significa que estás teniendo una sabiduría que no es de Dios. Entonces vamos al versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, ¿cuál sabiduría? Envidia, ambición personal y arrogancia. Estas conductas no es sabiduría de Dios, dice Santiago en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces significa que este tipo de conductas no descienden de lo alto, o sea, no descienden del cielo. Podemos adquirirlas desde nuestra humanidad pecaminosa, pero también abunda en el mundo, en la tierra, menos de lo alto. Y dice, versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Animal, se escucha una palabra muy brusca, ¿verdad?
Pero entonces debemos entender lo que nos está diciendo Santiago. Dice que la sabiduría que no es de Dios puede ser de 3 tipos, ¿sí? Los que están anotando y dividieron su libreta en sabiduría que no es de Dios y la que sí es de Dios, donde dice que no es de Dios, se divide en 3 rubros. Una que dice que es terrenal, 2, animal y 3, diabólica. ¿Y a qué se refiere con la sabiduría terrenal? Porque al final es una sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es la sabiduría de este mundo. En el mundo hay patrones, en el mundo hay una cultura, en el mundo hay costumbres, en el mundo hay valores y muchas veces las asumimos, ¿sí? Y cuando asumimos esos valores, esos patrones, esas conductas, estamos inmersos o estamos abrazando la sabiduría terrenal. Así que no debemos de abrazar ese tipo de sabiduría porque no es una sabiduría que provenga de Dios. Yo no sé si recuerda a Daniel. Cuando estaba en el palacio del rey, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y le pidió a sus magos o a las personas que trabajaban con él que le interpretaran el sueño. Y estas personas que se dedicaban a estudiar las estrellas o que se dedicaban a estudiar metafísica o no sé qué otras cosas, otras ramas de la ciencia, no pudieron interpretar el sueño del rey porque se necesitaba sabiduría de Dios, no sabiduría terrenal. Y lo que podemos adquirir en este mundo es sabiduría terrenal. Puedo decirles que los que tenemos una profesión es una sabiduría terrenal. Y la sabiduría terrenal muchas veces no nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Muchas veces no nos va a alinear al propósito de Dios, ¿sí? Inclusive hay mucha gente inteligente, hay mucha gente con muchos conocimientos, con licenciaturas, con maestrías, que viven un caos su vida, que tienen incertidumbre, que no hemos tomado buenas decisiones, porque la sabiduría terrenal no nos lleva al acercamiento con Dios, al contrario, un poquito de ciencia nos lleva a negar a Dios. Entonces, no debemos inclusive nosotros como hijos de Dios escuchar este tipo de personas. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una dificultad, ¿a quién le pide un consejo? ¿A quién le pide un consejo? ¿Al vecino? ¿Al compadre? ¿A su profesor de la universidad? ¿A su jefe en el trabajo? Y no porque sean malas personas, pero su consejo de ellos no va a ir enfocado a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, por eso es una sabiduría terrenal. Y después en el versículo 15 dice animal. Esta palabra está muy brusca. ¿Y a qué se refiere? En el original hebreo, la palabra animal viene, tengo el significado de sujikos, que es una palabra griega que significa sensitivo, es decir, natural, ¿sí? Sensitivo significa que alguien está basado por sus sentimientos y emociones. Bíblicamente se refiere a la sabiduría que proviene de la carne, ¿sí? Recordemos que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y ¿quién más? Y el diablo, ¿sí? Entonces aquí básicamente estamos viendo esos 3 enemigos. La sabiduría terrenal es la sabiduría de este mundo, los patrones, la cultura, los valores. Y la sabiduría animal es nuestra carne, es nuestro yo, es lo que pensamos de nosotros mismos y a veces escuchamos nuestra propia voz. Yo no sé usted, pero en alguna ocasión usted ha pensado que lo que está haciendo está bien, porque tú crees que está bien y no estás basándote en los principios ni en la palabra de Dios, ¿sí? Solamente porque tú crees que está bien. Entonces esa es una sabiduría animal, te estás dejando llevar por tu carne, ¿sí? La sabiduría animal o natural es una sabiduría que carece del Espíritu Santo. Entonces cuando tú tomas una decisión sin consultar al Espíritu Santo, seguramente esa decisión fue inspirada por una sabiduría animal o una sabiduría natural. Es lo que yo creo que así es. Y no me importa lo que diga mi pastor o mi líder o Dios. O sea, es lo que yo quiero, es lo que yo pienso. Inclusive estaba analizando y muchas veces la psicología a veces nos dice, es como tú te sientas feliz, es amor propio, es que tú te sientas bien y si tú te sientes bien, dale, que nada te importe. Esa es una sabiduría animal, es una sabiduría natural porque carece
del consejo de Dios, carece del Espíritu Santo. Y vamos a leer Gálatas 5:16, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando no tienes al Espíritu Santo en tu vida, estás satisfaciendo tu carne y los deseos de la carne, y entonces estás actuando bajo una sabiduría animal, natural. Y esto no es de Dios, no le agrada a Dios. Vamos a continuar con el otro tipo de sabiduría. Para los que están anotando, la siguiente tipo de sabiduría que no proviene de Dios es la diabólica, sabiduría diabólica. ¿Y esta a qué se refiere? Básicamente es una sabiduría que está inspirada por los demonios. Recuerde que ¿quién es el diablo? El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y el diablo es el padre de la mentira. Y él siempre va a estar diciéndote que lo que Dios te dice no es verdad. Por eso muchas veces estamos escuchando los demonios o estamos escuchando al diablo diciéndonos que lo que Dios nos dijo o lo que Dios ya nos prometió no es verdad. Y un claro ejemplo de esto nos lo daba el pastor la semana pasada, es allá en el jardín del Edén. Vemos al diablo a través de una serpiente diciéndole a Eva que lo que Dios le había dicho no era verdad. Entonces ese es un tipo de sabiduría que no es de Dios. Entonces ya podemos ahora sí completar el versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces ahora ya podemos entender de dónde proviene este tipo de sabiduría que no es de Dios. La terrenal, que es del mundo; la animal, que es la natural, lo que yo pienso que esté bien; y la diabólica, que carece de Dios, que está inspirada en los demonios. Amén. Ahora veamos, cuando se tiene este tipo de sabiduría que no es la de Dios, tiene ciertos efectos que son visibles en la vida de las personas. Digamos que ahora sube el nivel y es un caos, es terrible. Vamos al versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, hace ratito en el versículo 14 definíamos qué son los celos y qué es la contención. Dice que donde hay celos y contención, es decir, sabiduría que no es de Dios, sabiduría terrenal, animal o diabólica, dice que allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es perturbación? Mi Biblia dice que es donde hay desorden y donde hay inestabilidad. Cuando una persona no tiene sabiduría, vive desordenadamente, vive una vida inestable. Y debemos de tener cuidado, porque si nosotros somos hijos de Dios y estamos viviendo en desorden o en inestabilidad, significa que estamos abrazando la sabiduría que no es de Dios. Y ya de acuerdo a las definiciones que ahorita vimos, pues usted ya puede saber si es terrenal, si es animal o si es diabólica. Pero entonces no estábamos abrazando ni nos estamos conduciendo bajo una sabiduría que viene de Dios. En 1 Corintios 14:33, ahí podemos entender algo bien interesante. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. La pregunta aquí sería, hermano, ¿cómo está nuestra vida hoy? ¿Vives en confusión, en perturbación, en desorden, en inestabilidad? ¿O estamos viviendo en paz? Si es tu caso, como hijo de Dios, Dios hoy nos está hablando a través de Santiago y nos está diciendo que debemos de alinear nuestra vida y que debemos abrazar la sabiduría que es de Dios. Si estás siguiendo la sabiduría del mundo o la sabiduría personal, natural o la diabólica, entonces estás teniendo inestabilidad, estás teniendo desorden en tu vida. Y recordemos que si nosotros hemos declarado que Dios es nuestro Señor, Dios es el príncipe de paz. Entonces no hay coherencia con lo que estamos diciendo contra lo que estamos haciendo y con lo que estamos viviendo. Por eso es que Santiago dice, donde hay celos y contención, vas a vivir en perturbación y en toda obra perversa. En este mundo podemos ver una sociedad descompuesta, donde vemos perturbaciones y desorden, y es normal. ¿Qué es perturbación? Y la definición es donde hay violencia, donde hay inmoralidad, donde hay erotismo, donde hay infidelidad, donde hay falta de respeto, y se presenta de forma frecuente en todos lados, en la televisión, en las redes sociales, en la calle y en todos lados. Entonces la perturbación en este mundo prácticamente ya es normal. Yo no sé
pero en las redes sociales es donde tenemos el acceso más rápido. La gente ya lo ve normal, esa inestabilidad, ya ve normal la inmoralidad, ya ve normal el erotismo y la infidelidad, ya es normal para ellos, ¿sí? Y esta sociedad está inmersa hoy en una cadena de hechos que sin duda son perturbadores. Entonces, aquí Santiago nos está diciendo que si nosotros vivimos en perturbación, estamos abrazando una sabiduría que no es la de Dios. Y me gustaría, para cerrar este concepto de perturbación, leer Gálatas 5:20. Dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que es algo contrario a la verdad y que no es una sabiduría que provenga de Dios. Todas las obras de la carne no provienen de la sabiduría de Dios, ni están inspiradas en la sabiduría de Dios. Entonces, ahora ya podemos entender que su origen puede ser terrenal, animal o diabólica. Y la segunda parte del versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es una obra perversa? Dijimos que una obra son acciones y hechos, pero entonces, ¿qué es ser perverso? Ser perverso es realizar cosas o acciones malvadas. Y a lo mejor nosotros nos espantamos y decimos: no, es que nosotros no somos malvados. Pero leamos qué dice Proverbios 16:28. Ahí da el ejemplo de lo que puede ser un hombre perverso. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es decir, que una persona que es peleonera es una persona que está en la categoría de perverso. Entonces nosotros podemos decir: no, es que yo no llego a grandes pecados, ¿no? Pero aquí Proverbios es muy claro, ¿no? Dice: el hombre perverso levanta contienda. Es una persona que le gusta el pleito, que le gusta estar ocasionando problemas. Entonces debemos entender ahora que el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y el 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y esto es una sabiduría que no es de Dios. Ahora vamos al 17, hermanos. Vamos al 17. Aquí, a partir del 17, Santiago hace un versus, hace un contraste entre el otro tipo de sabiduría, porque dijimos que el tema del día de hoy se llama dos tipos de sabiduría, y lo que acabamos de terminar de estudiar es la sabiduría que no viene de Dios, que puede ser terrenal, animal o diabólica. Ahora en el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí cuando dice pero, ahí Santiago está haciendo el contraste, ¿sí? Está haciendo el versus entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica contra la sabiduría que viene de lo alto, es decir, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, la sabiduría que viene de Dios, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Viene de lo alto, ¿sí? Significa que la sabiduría de Dios no la podemos obtener en esta tierra, porque la sabiduría de Dios viene de lo alto. No importa si tienes la licenciatura o la maestría o el doctorado en teología, puedes saberte la Biblia, ¿sí? Completita, de atrás hacia adelante. Pero ese no significa que sea una sabiduría de Dios, solamente tiene los conocimientos. Recordemos que Santiago también nos decía en el capítulo 1, no recuerdo el versículo, pero dice que hasta los demonios también se saben la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, estamos teniendo una sabiduría diabólica. Cuando estaba estudiando esto me impacté, porque muchos de nosotros no sabemos textos de memoria y conocemos la palabra y conocemos los principios bíblicos, pero el no ponerlos por obra, estamos abrazando una sabiduría diabólica, aunque vengamos a la iglesia. Entonces, por eso es bien importante para Santiago decirle esto a los judíos que están dispersos por todo el mundo: ¿quién de nosotros es sabio? Muéstrelo. Y aquí entonces podemos ver en el versículo 17 que Santiago está haciendo el versus entre la sabiduría que no es de Dios y la que sí es de Dios. Entonces dice que la sabiduría de lo alto es primeramente
pura. Primeramente pura. Significa que la sabiduría de Dios es limpia. La sabiduría de Dios no tiene alteraciones. La sabiduría de Dios no está contaminada, porque eso es lo que significa pureza. La pureza es algo que está apartado del pecado, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, lo primero que nos invita a Dios es a estar apartados del pecado. Lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es limpiarnos. Y Dios nos limpia de todo pecado. Veamos qué dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que la pureza es estar apartado del pecado. Indica que Cristo tiene la soberanía, el poder y la capacidad de limpiarnos de cualquier suciedad, de cualquier tipo de pecado. Así, hermano, que el día de hoy también Dios nos da una palabra también de amor y de esperanza. Realmente aquí podemos entender que cuando nosotros pedimos la sabiduría de Dios y Dios nos da su sabiduría, lo primero que Cristo hace con nosotros es limpiarnos de todo pecado. Así que no importa el pecado que tú hayas cometido o inclusive si aún es evidente el pecado en tu vida, Dios puede limpiarte. El día de hoy Dios puede limpiarte y puede limpiarnos, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, que la pureza es el fundamento de la sabiduría de Dios, ¿sí? Tú no puedes tener sabiduría de Dios si sigues pecando. Entonces la sabiduría de Dios primeramente te va a limpiar y te va a invitar a alejarte del pecado. Y después dice pacífica. ¿Qué es pacífica? ¿Qué es una persona pacífica? Una persona pacífica es una persona que siempre va a buscar la paz. Y vamos a ver qué dijo Pablo en Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, portados con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿qué significa una persona pacífica? Es una persona que busca la paz, es una persona que va a soportar a los demás con paciencia y en amor. Yo no sé usted, hay personas que nos sacan de quicio, hay personas que, no sé, en el trabajo o en la calle, ¿no? De repente, o en el tráfico, ¿no? Por ejemplo, a veces hay gente que maneja muy lento y que nos desespera, o hay gente que se atraviesa, o no sé, en el mundo tenemos un buen de oportunidades para no soportar a los demás, y de eso se trata, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que somos pacientes si no nos enfrentamos a personas que nos saquen de quicio, nos desesperen? Ahora vamos a la siguiente cualidad cuando tienes esa sabiduría que viene de lo alto. Dice que eres amable. Una persona amable es una persona que no está aferrada a establecer sus propios valores o principios personales en los demás. Considera siempre a los demás y es una persona que no quiere imponerse. Es una persona fácil de amar porque Dios está con él. Un ejemplo de ello, encontramos varios en la Biblia, pero me acordé de un matrimonio de Abigail y Nabal. Nabal era un hombre de temperamento muy, muy difícil, ¿sí? Sin embargo, Abigail era una persona que era muy amable, era una persona que siempre trataba de tener esa paciencia y esa sabiduría de lo alto para poder confrontar a Nabal. Entonces, y así hay varios ejemplos. Vamos a continuar. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, benigna. ¿Qué es benigno? ¿Qué es una persona benigna? Es una persona gentil, es una persona agradable, es una persona fácil de abordar, que siempre está dispuesta a escuchar a los demás. Yo no sé si usted y yo somos fáciles de abordar, o de repente ni siquiera queremos hablar, o de repente evitamos a las personas. Yo no sé, pero una persona benigna es una persona que cuando está en desacuerdo no es grosero o no es grosera. ¿Qué dice Santiago 1:19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, para airarse. Entonces una persona benigna es una persona que primero escucha antes de hablar. Por eso es que Santiago en la carta que él está escribiendo está preocupado porque hay muchas actitudes y muchas conductas en la iglesia que deben de ser corregidas, ¿sí?
Y muchas veces la mejor forma de predicar y lo último que debemos de hacer cuando predicamos es hablar. Debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar. Después en el versículo 17 continuamos. Dice, llena de misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es compasión. La misericordia es una persona que entiende que no es el juez. Es una persona que perdona a sus hermanos. Misericordia es tener compasión a los demás, ¿sí? Y cuando tú no tienes misericordia, estás sintiéndote más que Dios, porque Dios es misericordioso, ¿sí? Cuando tú no perdonas y no tienes la capacidad de perdonar, no estás siendo misericordioso. Y nótese aquí una palabra muy importante, dice llena de misericordia, es decir, no 3/4 de misericordia, medio de misericordia, dice llena de misericordia. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí? Entonces el mayor ejemplo de misericordia, ¿quién es? Pues es nuestro Dios, ¿sí? A tal grado que dio a su Hijo para que muriera por nosotros y nos perdonara. Entonces, si Dios nos perdonó una deuda de 100, ¿quién somos nosotros para perdonar una deuda de 10? ¿Sí? Cuando tú entiendes esto, vas a ir a perdonar a quien te hizo daño. Vas a tener misericordia y compasión por aquellas personas que te han dañado. Debes de tener misericordia y compasión. Y vamos a continuar. Versículo 17 dice, y de buenos frutos. ¿Sí? Entonces la sabiduría que viene de lo alto dice que también se reflejan buenos frutos. ¿Y qué son buenos frutos? ¿Recuerda el fruto del Espíritu? ¿Sí? Que es amor, paz, benignidad, bondad. Esos frutos, porque es una persona fructífera, es una persona que tiene la sabiduría de Dios, que está lleno, que está pleno, que demuestra que ha cambiado, que es una persona que ya no es la misma de antes. Esa es una persona de buenos frutos, es una persona que es evidente que ya no es la misma de antes. Así que si tú crees que has tenido cambios de cómo eras antes, significa que has dado frutos, buenos frutos. Entonces tenemos que hacernos un examen y ver si estamos dando buenos frutos, ¿sí? Y la siguiente parte del versículo 17 dice, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿La incertidumbre qué es? La incertidumbre es la duda, ¿sí? Y cuando dice aquí Santiago que una persona que tiene sabiduría de Dios no tiene incertidumbre, es decir, una persona determinada, ¿sí? Una persona que sabe a dónde quiere ir, una persona segura, una persona con confianza, pero no una confianza en él, ni en las personas, ni en el mundo, una confianza en Dios, que depende de Dios. Eso significa una persona sin incertidumbre, que confía en Dios, que su confianza está en Dios, que no se preocupa si la alacena está vacía, Dios va a proveer. En 1 Timoteo 6:17 hay un ejemplo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, no pongas tu confianza en el dinero, ¿sí? Una persona sin incertidumbre depende de Dios. No importa, aunque estés corto de dinero, aunque estés corto de recursos, tu confianza está en Dios. Pero es una sabiduría que viene de Dios, porque una sabiduría que no es de Dios, estás preocupado por tu carrera, por tu éxito personal, por tu negocio, estás preocupado por casarte, por tu deporte, por otras cosas que no son del reino. ¿Sí? Una persona con sabiduría depende de Dios. ¿Sí? Una persona que tiene la sabiduría de Dios está enfocado en el reino y su prioridad es Dios. Tenemos otro ejemplo de una persona sin incertidumbre, la mujer virtuosa. En Proverbios 31:16, ¿sí? Una mujer que no se preocupa, que depende de Dios, que su confianza está en Dios. La última parte del versículo 17 dice, ni hipocresía. ¿Qué significa esto? Ni hipocresía. Significa que es una persona real, que no oculta, que no vive apariencias, una persona genuina y sincera. Es una persona que lo que hace en iglesia, lo hace en su casa. Tal y como es aquí en la iglesia, es en la calle, en la escuela, en el trabajo y en todos lados, ¿sí? Una persona que es sincera, que es transparente, ¿sí? Y la sabiduría de Dios nos lleva a ser reales. La sabiduría de Dios nos lleva a ser
sinceros, a no actuar, a ser transparentes. Entonces, el versículo 17 lo podemos entender así. El que tiene sabiduría de Dios, el fundamento es que está apartado del pecado, que está limpio, que Dios ya lo perdonó, ¿sí?, de sus pecados, que es paciente, que siempre busca la paz, que es amable, que es fácil de que lo amen y de amar a los demás, que es benigna, que sabe escuchar, que es llena de misericordia, que perdona a los demás, que es bondadoso, que es amable con los demás, que da fruto, ¿sí?, que es fructífero, que su confianza está en Dios y que es real. Eso es lo que dice el versículo 17, y el versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y así es como termina Santiago. Esta es la consecuencia de tener una sabiduría de Dios. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que el fruto de justicia es una forma justa de vivir. Es una forma en la vida cristiana, la ley divina de la siembra y la cosecha. Si siembras paz, cosechas paz. Y aquí Santiago dice: se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si en verdad estás viviendo esta sabiduría de Dios, vas a vivir en paz, vas a vivir tranquilo, no vas a vivir con incertidumbre, o no vas a vivir con envidia o con arrogancia, ni con ambición personal. Vas a vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de justicia, ¿sí? Vivir en paz es el fruto de justicia y es consecuencia de tener la sabiduría de Dios. La sabiduría que tú hoy estés abrazando va a ser la conducta en la que tú hoy te estés moviendo. Si tú tienes una sabiduría que no es de Dios, que ya dijimos que puede ser terrenal, animal o diabólica, la consecuencia está en el versículo 16, que dice: porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Entonces vamos a hacernos un análisis. Estamos viviendo en perturbación y estamos viviendo en obra perversa. Entonces estamos abrazando la sabiduría terrenal, animal o diabólica. Pero si estamos abrazando la sabiduría de Dios, la consecuencia está en versículo 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para los judíos es muy importante la sabiduría. Sí, desde pequeños los niños deben de estudiar la Torá, pero para Santiago hace un parteaguas en esa dinámica en la cultura judía, porque él dice: no es suficiente con tener conocimientos y con conocer la palabra, porque hasta los demonios conocen la palabra. Dios quiere que pongamos en práctica su palabra. Tener sabiduría de Dios significa poner en práctica la palabra. Y Santiago lo que hace aquí en estos versículos es probar nuestra sabiduría, no bajo un conocimiento teológico, sino bajo nuestra práctica cristiana. ¿Qué tan cristiano eres? ¿Qué tan hijo de Dios eres? Se tiene que demostrar. Por eso Santiago dice: muestre en buena conducta. Lo tienes que demostrar con hechos, lo tengo que demostrar con hechos. Esta palabra es para todos, es para nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Así que el día de hoy, hermano, hay una palabra de amor de parte de Dios que está en Santiago 1:5 y dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto nos anima, mis hermanos, a que no solo Dios está dispuesto a darnos sabiduría, Él dice que la da a todos y la da abundantemente, la da sin reprochar. Es decir, que la podemos estar pidiendo todos los días, en la noche, en la mañana, en la tarde, a mediodía. Dios no se va a molestar, Dios nos las va a dar. Amén. Así que hoy quiero invitarte a que oremos juntos y le pidamos a Dios esta sabiduría, la sabiduría que no se obtiene en una universidad, que no se obtiene en un instituto bíblico, que viene de lo alto. Amén. Vamos a orar.